Retornamos, Realidad en Contexto, Fuego Real Televisión. Bueno, Leandro Guzmán, vamos a rectificar lo que decíamos hace un momentito, era el esposo de María Teresa Mirabal, esposa de ella, las tres heroínas asesinadas por la dictadura sanguinaria del dictador Rafael Leónidas Trujillo, que como yo resaltaba, Leandro Guzmán no debe recordársele por el hecho de haber sido el esposo de María Teresa Mirabal, sino por ese aporte tan significativo que hizo a la lucha revolucionaria en contra del régimen trujillista en esos, digamos, 31 años de dictadura, que fue desde el 1930 hasta el año 1961. Así es. Bueno, entonces, con relación al tema al que nos estábamos refiriendo en el segmento pasado, Jean Alain Rodríguez ha enviado una carta al presidente Luis Abinader en el que está expresando su preocupación ante las declaraciones de los imputados en el caso Odebrecht, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Ellos públicamente han expresado su deseo de atentar contra él. Tiene miedo Jean Alain Rodríguez. Está pidiendo a Luis Abinader, en su condición de jefe de Estado, que investigue la grave situación que atenta contra su propia vida y la de su familia. Rodríguez hace referencia en su denuncia a las declaraciones que emitió Rondón el pasado 26 de mayo durante el programa Acento TV, quien manifestó sus deseos de atentar contra la vida y que no lo hacía porque carece de instinto criminal. Digo, bueno, está cuidando un poco Jean Alain Rodríguez, que creo no va a concluir este gobierno. Esa es mi percepción, de que no va a concluir este gobierno sin que Jean Alain Rodríguez sea llamado por ante los tribunales de la República a declarar, porque si partimos del hecho de que el expediente del caso Odebrecht fue hecho obedeciendo a la presión social y que allí fueron metidos en ese expediente personalidades que posiblemente tienen menos responsabilidad penal que otros que hoy pudieran estar. Pero la presión social, como recordaremos, la Marcha Verde en el año 2019-2018, concentró las manifestaciones más multitudinarias que se hayan hecho a lo largo de la historia republicana. Ni siquiera los partidos políticos que llevan tanta gente a los mítines pudieron llevar tanta gente a la calle en esas concentraciones de Marcha Verde. Es por eso que el Procurador General de la República tuvo que reaccionar rápido, elaborando un expediente donde metió 14 personas, que posteriormente fueron descargados 7 de una vez. 7 quedaron en el expediente. Y hoy, toda esa cintila probatoria que depositó Jean Alain Rodríguez en ese expediente de Odebrecht, de esa cintila probatoria, muchas pruebas se han caído. Ya se han caído muchas. Porque, como usted comprenderá, nuestro Código Procesal Penal establece la formalidad para introducir un elemento de prueba al proceso penal. Y
puede ser enviado a un juicio aquella persona cuyos elementos de prueba reúnen la característica, la cualidad necesaria para sostener una condena en la etapa de juicio. En este caso, muchas pruebas se han ido cayendo. Es así. Bueno, la presidenta del Colegio de Periodistas, Mercedes Castillo, continúa mejorando luego de ser hospitalizada por el COVID-19. COVID-19 que, independientemente de que muchas personas entiendan que por el hecho de ponerse una primera dosis de vacuna o por ponerse la segunda, ya están inmunes completamente y que no pueden ser impactados, que no pueden ser alcanzados por esta enfermedad. Ahí tenemos a la periodista Mercedes Castillo, que fue hospitalizada, afectada por el COVID-19. La vacuna cubre, digamos, un 80-90%, pero el otro 80%, el otro 20% usted tiene que cuidarse. El otro 20% para que después no diga, fui infectado por el COVID-19 teniendo las 2 dosis de vacuna. Y es que desde un principio sabemos que aun cuando usted se la ponga, tiene que seguir con la mascarilla, tiene que seguir con el distanciamiento social y con todas las medidas preventivas que se han impuesto como protocolo a nivel global, a nivel nacional e internacional. Y si no lo hace, pues obviamente, aunque tenga la dosis, va a fallecer o será un posible candidato a la muerte si se enferma del COVID-19. Sí. Ese es un detalle bien significativo que tenemos que observar en el día a día. En el día a día, cada vez que usted salga a la calle, piense primero en esas medidas de protección que usted necesita para cuidarse usted y cuidar a su familia. ¿Ah? Y cuidar a su familia también. Cuidar su entorno, su comunidad, pues si usted llega al barrio, a la urbanización, al residencial afectado de COVID-19, pues usted va a infectar todo lo que viven ahí. Y de su familia ni hablar. Ya usted sabe. El canciller dominicano ha guardado silencio frente a unas críticas externadas por Nicaragua. Han hecho unas críticas contra el canciller dominicano. Y entonces la cancillería dominicana no ha respondido. Entonces, la República Dominicana ha sido cuestionada por Nicaragua, luego que condenara al presidente de 2 aspirantes, condenara 2 candidatos. Son 2 candidatos y hay otro más. Son 4 en este momento. Hay 3 en prisión domiciliaria y hay uno que fue llamado a declarar ante la Procuraduría General de la República de Nicaragua. Se está esperando una respuesta del canciller de la República, Roberto Álvarez, con relación a esta crítica de un homólogo nicaragüense, Benny Moncada, pero no fue posible contactar al canciller de la República. La condena dominicana sobre el apresamiento de los aspirantes a la presidencia de Nicaragua. El canciller de Nicaragua declaró ante las insólitas declaraciones suyas sobre asuntos internos que no conciernen al pueblo y el gobierno, que solo conciernen al pueblo y al gobierno de Nicaragua, pero que no conciernen al canciller ni al gobierno dominicano. Ha externado su protesta enérgicamente en nombre
de la decencia, dice el canciller nicaragüense. En nombre de la decencia, la soberanía, la no intromisión, no injerencia y no interferencia, que de acuerdo a todas las cartas internacionales rigen la vida soberana entre los estados. Y dice el canciller nicaragüense que a eso se deben. Bueno, y más si estas declaraciones están orientadas en una actitud dictatorial que vulnera el Estado de Derecho, que vulnera la democracia, como las acciones perpetradas por el gobierno de Nicaragua, la justicia nicaragüense, al inhabilitar 4 candidatos a la presidencia que en este momento están corriendo por la nominación presidencial en ese país. 4. Usted se imagina 3 que ya lo tienen en proceso legal por ante los tribunales y no pueden hacer campaña porque están en arresto domiciliario, y otro que ya fue llamado a la Procuraduría General de la República para declarar. Bueno, ya ese país se encamina a una dictadura totalitaria. Un pueblo que la sangre corrió como si fuera el caudal de los ríos que corren por ese país suramericano, en Nicaragua, en la dictadura de Anastasio Somoza, Cachito Somoza, y que ese mismo que gobierna hoy Nicaragua, Daniel Ortega, frente a los chamorros, entre ellos Violeta Chamorro a la cabeza, que es una de las candidatas favoritas para ganar las elecciones allá, dirigieron un movimiento revolucionario que dio al traste con el derrocamiento de uno de los dictadores más sanguinarios que haya vivido la historia de los países latinoamericanos, que tuvimos dictadura todos, pero parece que nos encaminamos de nuevo, porque los llamados gobiernos socialistas que han ido ganando en América Latina, que han ido ascendiendo al Estado en los diferentes países, apuntan a ser más dictadores que aquellos que tuvimos en los años de la cortina de hierro. ¿Es así? Imagínense, y ya tenemos varias experiencias, que está la de Venezuela. Ya tiene una dictadura de varios años en el poder que inició con Hugo Chávez y que se acrecentó con Nicolás Maduro, que ha llevado a ese pueblo a la pobreza extrema. Una de las potencias de América Latina, Venezuela. Y los otros, bueno, por ejemplo, los otros gobiernos socialistas en Bolivia no se produjeron esos asomos de dictadura, pero ya las últimas elecciones de Evo Morales fueron cuestionadas, que ya se empezaba a cometer actos de irregularidad para mantenerse en el poder. Rafael Correa, por ejemplo, produjo el relevo. El de El Salvador se lo llevaron de una vez porque no sirvió, a Sánchez Serén. En Perú, los cómputos indican que el presidente de Perú será un socialista de nuevo, también un izquierdista. Caramba, pero es que los izquierdistas no están dando la talla en América Latina. Y esa era, entre comillas, la supuesta
esperanza que tenían los latinoamericanos. Y han salido más bandidos que los de derecha extrema. Esos pseudoizquierdistas que han ido ascendiendo al poder en nuestros países, que parecen que estamos condenados a vivir la misma suerte, la misma historia y recorrer juntos el mismo camino. Eso parece, al menos. Entonces, una nota del canciller de Nicaragua a su homólogo dominicano dice que el pueblo y el gobierno de Nicaragua exige del gobierno de la República Dominicana respetar nuestra soberanía nacional, así como los procesos constitucionales, institucionales, legales y nacionales que desarrollamos de acuerdo a nuestros conceptos y prácticas soberanas de Estado y de gobierno. El canciller dominicano había manifestado en su cuenta de Twitter que la detención de los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, allá en Nicaragua, son un caso de la oposición ante las elecciones presidenciales de noviembre. Ahí está el detalle. Y como les indicaba hace un momento, Cristiana Chamorro es la que en este momento cuenta con los más altos niveles de aceptación para convertirse en la próxima presidenta de Nicaragua, que también tiene raíces revolucionarias, igual que esas raíces revolucionarias a la que renunció el actual presidente Daniel Ortega, que fue un combatiente de guerra en los campos de batalla contra la dictadura de Anastasio Somoza. Así es. Salud Pública notificó 17 defunciones y 1.004 nuevos contagios. Eso ha reportado Salud Pública para hoy. El Ministerio de Salud Pública notificó este martes 17 defunciones por COVID-19, pero aclara que ninguna corresponde a las últimas 24 horas. Es que Salud Pública está acumulando los casos para darlo a conocer en boletines. El boletín epidemiológico 446, emitido este martes, establece además que se detectaron 1.004 casos positivos de COVID-19, tras procesar 6.442 muestras en las últimas 24 horas. De estas muestras, se detectaron 210 casos positivos, 9 nuevos, que son nuevos, ¿verdad?, en el Distrito Nacional, 195 en la provincia de Santo Domingo y 152 no especificada y 1.000 en Barahona. O sea, en Barahona hay 100. La Dirección General Epidemiológica, en este reporte de seguimiento, y es un seguimiento diario que da epidemiología de salud pública y evalúa el comportamiento del COVID-19, ha explicado que a la fecha la nación tiene 52.054 casos activos, un total de 302.262 pacientes recuperados y 1.292.371 casos sospechosos de descartados. Ese ha sido el boletín epidemiológico de salud pública de las últimas 24 horas, que, para aclarar un poco de la información, esas cifras, especialmente de contagios de las últimas 24 horas, son todos los casos que se han acumulado y que Salud Pública lo ofrece de manera conjunta en un boletín.
así como los fallecidos. Es así. Hay una grave situación hospitalaria, no es un secreto para nadie, por el COVID-19, porque hay ciudades, una más que otra, donde los pacientes acuden en masa, en grandes cantidades, a las unidades de emergencia de los hospitales, a buscar asistencia ante el incremento de la tasa de contagio de esta enfermedad. Que la única alternativa, señores, la única alternativa es la vacuna en la proporción que pudiera inmunizarnos la vacuna. Pero cuando se revisa la cantidad de contagios, la mayoría son personas que no se han vacunado, que no se han puesto ni siquiera la primera dosis de la vacuna. Y hay muchos que se han contagiado con la primera dosis. Pero imagínense, cuando se pone la primera y creen que ya salieron definitivamente de la amenaza de esta pandemia, se contagia. Además, porque según han indicado los médicos que tienen que ver con la epidemiología en este país, han dicho que una persona vacunada, ya sea con la primera o la segunda dosis, va a comenzar a generar plasma, va a comenzar a subir la defensa de los 40 días en adelante. Y hay gente que se pone la vacuna y sigue en la calle. Sigue en la calle. Y en este momento lo que más la necesitan son esa gran cantidad de jóvenes que no han podido esperar para salir a hacer esos fiestones llamados teteo que se hacen en la calle, sin mascarilla, hablando cerca, bebiendo trago, jalando juca. Y en esos lugares también van los que venden la droga, que aprovechan el escenario, porque este es el público que la consume y la compra. Así es. Por eso entiendo que hay que seguir poniéndose la vacuna. INAVIE avanza proceso de licitación para el próximo año escolar. Que ya prácticamente concluye y se ha estado planteando que concluye ahora en este mes, para hacer los preparativos e iniciar entonces este nuevo año de manera presencial. Vamos a la pausa, regresamos en breve con otros temas. Realidad en contexto, Polvo Real Televisión. Regresamos en breve.